Entonces, volvamos a ver otra palabra para ver el ejemplo que estamos viendo. Por ejemplo, a ver. El verbo hacer. La palabra que hemos visto significa hablar en holandés. Spreken. Vamos a ver ahora el verbo hacer. Maken. Maken. ¿No? Se dan cuenta que si lo separamos, maken, queda en 2 sílabas. La A queda abierta. Por lo tanto, aunque no se escriba doble, esta A es larga. Es la A del español. Maken. Maken. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, en un caso donde la A no sea larga. Por ejemplo. Aquí está. Tenemos ahí, se dan cuenta que hay doble K. Si lo separamos, ¿por qué hay la doble K? Porque quiere decir que cuando lo vamos a separar, una K se va a quedar con cada sílaba. Por ejemplo. Ahí está. En este caso vemos que la K de la primera sílaba está cortando a la A. Quiere decir que esta nunca se va a pronunciar larga. Va a ser corta. Fucken. Fucken. ¿Ya? Fucken. ¿Vieron cómo esta A ya no es A, sino es O? Fucken. ¿Por qué? Porque al separarlo, la K está interrumpiendo que la A sea larga. Entonces, inmediatamente ese sonido tiene que pronunciarse diferente y corto. Fucken. Vamos a ver, por ejemplo, el verbo, otro que tenga otra consonante y otra vocal, por ejemplo. Estoy haciendo varios ejemplos de cómo identificar si el sonido tiene que ser largo o corto. Por ejemplo, hoy en holandés, vamos a ver. Hoy en holandés se dice vandaag, vandaag, ¿ya? Vamos a separarlo. Es como separar cualquier palabra en español. Por ejemplo, oso. Oso, igualito, vamos a separar vandaag, vandaag. Vemos que la primera O está entre la B chica y la N, por lo tanto está con la N, quiere decir que está cortada, por lo tanto es corta. Von, von. Y la otra sílaba tiene la A larga. Ah, entonces es vandaag. ¿Se dan cuenta que la palabra, eso significa hoy en holandés? Hoy se dice vandaag. Se dan cuenta que no es la misma A, no es A, es O-A, O-A, vandaag, vandaag, ¿ya? Entonces, al momento de pronunciar el holandés uno tiene que hacer esta diferencia. Esto es lo más básico que uno tiene que saber para poder pronunciar cualquier palabra. Estamos comenzando con los sonidos de las vocales largas y cortas, otra vez, ¿ya? Entonces tenemos vandaag, vandaag. Por ahora no hay que preocuparnos tanto por las consonantes, sino por las vocales. O, A, ¿ya? O, A. Vamos a ver uno, por ejemplo, que tenga las dos U's, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra culture. Cultura. Ahí tenemos las dos U's. La primera, si lo separamos, quedamos en culture. Vamos a ver. Se dan cuenta que la primera U está parada por la L. Quiere decir que esa U es corta, como hemos dicho en la palabra ¿ya? Y la otra U está larga. Entonces, cultura en holandés se dice cultuur. Cultuur. Dos U's. Cultuur. ¿Ya? Entonces, si uno habla en holandés y uno dice la U como se le da la gana, no le entienden o le van a hablar en inglés. Entonces, ese es el problema. Nada de cultuur, nada de vandaag. Tiene que ser esta diferencia. Vandaag, cultuur. Vandaag, cultuur. Preguntas, a ver, cuéntenme. ¿Entendieron cómo se sabe si una vocal es larga o corta? Si no, avísenme. Vamos a volver a repetirlo. A ver, escucho. De quien quiera. Audrey había levantado la mano. Yo no sé si ella quería participar, quería practicar, quería preguntar. No, le di mal al botoncito. No, de malas, aquí estoy oyendo. De malas, ahora te toca repetir. Ay, sí, qué malo. A ver, Audrey, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Has entendido todo sobre la separación de las vocales, cortas, largas? Sí, eso sí. Ahora, lo que me parece que no voy a pronunciar bien, pero no sé.
A ver. A ver, ¿qué tal? A ver, Una con sola, la A corta es como una O, ¿no? No, es como una A, pero para atrás. A ver, mira, el truco es en decir la palabra Amalia y lo finges. Amalia, Amalia, oh. Es una A para atrás. Ah, ya. On, Es muy on. cultural, ¿no? El idioma todo es muy Sí, es cultural. muy cultural, sí. Muy buena, me gusta esa palabra, claro que sí. Eres lingüista tú, Audrey. No. Me gusta, porque esa es la palabra, es cultural. Mm. El hood. Entonces, lo importante es así, yo cuando les digo a los alumnos de habla hispana, cuando hablarles el holandés, es como que fingen la voz para atrás. Entonces, en vez de hablar así, tenemos que hablar un poco así, ¿ya? Tenemos que hablar como fingir la voz. Cuando uno eso lo vuelve natural, ese de frontal, atrás, frontal, para atrás, frontal, todo el tiempo es así en el idioma, puede tener una pronunciación. Entonces, es importante esto, ¿ya? A ver, Audrey, por ejemplo, Verdi, el hombre se dice the man, ¿ya? The man, a ver. O vamos a aprender los apellidos holandeses tienen todo el tiempo van. A ver, van. Ahí está la van, ¿ya? Por ejemplo, en español nosotros decimos a, ¿ya? Si tú dices fan, no es eso, ¿ah? Fan, ¿ya? Fan. Muy bien. Como la pronunciación correcta de la marca de coche Volkswagen, ¿no? Exacto. Volkswagen. Ajá, muy bien. Eso era lo único que sabía, que la V es como una F por el Volkswagen, pero... Sí, parecido, no es exacta F, pero por ahora pronúncialo como una F, te va a ayudar bastante, ¿ya? Fun, a ver, di, fun. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a ver otras palabras, por ejemplo, ¿cómo decimos doctor en holandés? A ver, ¿alguien sabe? No. Vamos a ver acá. Arts, ¿ya? Arts. ¿Se dan cuenta que esta A está entre tenemos la A, luego tenemos R, T, S. ¡Wow! 3 consonantes que la están ahí recontraparando. Quiere decir que esa A es corta, no puede ser arts. Arts no existe en holandés. Arts. Arts, ¿ya? Arts. The arts. Entonces, se dan cuenta, chicos, esta palabra que significa doctor, la primera palabra importantísima de memorizar para esta lección, doctor, arts. ¿Por qué es importante? Porque, si se dan cuenta, la decimos en una sola sílaba. Es una sola, arts. Quiere decir, vuelvo a repetir, que la R, la T y la S la están cortando a la A. Si tú dices arts, nadie te entiende. Arts. Esa es la A del español. Tiene que ser la A para atrás, corta. Arts, ¿ya? Arts. Entonces tenemos ahí doctor. Para decir el doctor vamos a usar el artículo definido de. Por ejemplo, acá tenemos el doctor. Este artículo definido de, se dan cuenta que esta E no se pronuncia como E. No es de arts, no. The arts. Es como que la E fuera muy suave, muy muda, sin esfuerzo, como si ni si existiera. The arts, ¿ya? The arts. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes lean una palabra en holandés con el artículo, no le tomen atención al artículo, simplemente pongan el sonido de la D con el sonido que les salga y la palabra. The arts. Entonces no es the arts, the arts. Muy bien, Audrey. The arts. ¿Y existe femenino y masculino como la doctora o el doctor? ¿O es solo arts? Se dice arts nomás. The arts. En general, en holandés no existe la diferencia entre masculino y femenino, ¿ya? Sino que ellos usan el de para el masculino y para el femenino. De. Y el artículo neutro es het. ¿Ya? Si uno uno quiere especificar, hay palabras que tienen el femenino, ¿ya? Sí hay palabras, pero no se usa mucho. Entonces simplemente the arts, ¿ya? The arts. Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra palabra que nos va a servir para ir
poco a poco haciendo vocabulario en este campo. ¿Ya? Siempre teniendo en cuenta la pronunciación. Ya lo más importante de esta clase es la pronunciación de las vocales. Vamos a ver, por ejemplo, cómo decimos el diente. Ahí está. Mira. Ahí tenemos la vocal, la A corta. Es una sola sílaba y la A queda entre la T, la N y la D. Por lo tanto, a ver, ¿cómo se pronunciaría el diente? The tongue. Muy bien, the tongue. The tongue. The tongue. Entonces, en general, traten de pronunciarlo así, ¿ya? Es 1000 veces mejor que pronuncien para atrás, que pronuncien tant. Eso sí no, ¿ah? Tant no existe. Tant, the tant, ¿ya? Muy corto, para atrás. The tant, ¿ya? Tant. Ahí está, tant.